Hola amigos, nuevamente juntos para desarrollar en esta oportunidad el capítulo 2 brevemente bueno, ya ustedes saben, del libro Ser en el Hacer, Factor y Recurso Humano, Personalidad e Identidad Laboral. En el capítulo 2, ahora hacemos un pequeño resumen de lo que habíamos dicho de personalidad en el capítulo 1, vamos a volver sobre el tema de personalidad, estilo, identidad y autopercepción. Y también ahí vamos a profundizar un poquito sobre los estilos de personalidad, de actitud y de comportamiento llamados autopercibidos. Vamos a mostrarles un diagrama para poder observar dentro de los estilos autopercibidos aquellos que tienen que ver con la relación con el entorno, con uno mismo, con la responsabilidad, etcétera, etcétera. Esto en relación al tema de las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Vamos entonces a recordar brevemente la definición de personalidad, una de las definiciones de personalidad. Consideramos que es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos en equilibrio, responsable de los patrones característicos que perfilan transacciones adaptativas en el entorno y la situación, entorno y situación, expresadas en pensamientos, sentimientos y acciones, es decir, motivadoras de la conducta humana. El pensamiento, el sentimiento y la acción sincrónicamente, puede predominar uno con respecto a otro en un momento dado, desde luego, pero articulado sincrónicamente es el objeto de estudio de la psicología. Y bien, esto lo hemos visto en el video pasado. Ahora lo que vamos a ver es la relación que hay entre personalidad y autopercepción de la personalidad. Todos estos temas, ustedes dirán, bueno, ¿cuándo llegamos al tema de la organización y cómo se relaciona esto con el estudio del trabajo? Bueno, ya vamos a ver, porque justamente para poder avanzar tanto sobre la interpretación del comportamiento en relación a la tarea, del comportamiento en relación, el comportamiento laboral, digo, en relación a la identidad, el trabajo en equipo, el rol, la persona, el personaje, la intervención sobre los modelos de desarrollo laboral, etcétera, tenemos que empezar en principio a identificar qué conceptos centrales forman parte de lo que llamamos el modelo de intervención convergente, es decir, cuando tratamos de ver qué pasa dentro de una organización laboral, qué pasa con la productividad, qué pasa con la interacción del personal que está trabajando, el equipo, el grupo, vamos a ver la diferencia entre grupo y equipo. Tenemos que entender justamente que el factor identidad, el factor personalidad, la interacción con el otro, la relación con el objeto de la tarea, transita en parte por lo menos, sobre el estilo de personalidad. Así que veamos ahora cómo se genera la autopercepción de la personalidad de cada uno. Y bien, recordemos que la personalidad tiene dos aspectos. Habíamos ya hablado de esto en el primer capítulo. Uno de los aspectos es la estructura y el otro es el estilo. La estructura es lo que subyace. Es una organización neuropsicobiológica que puede ser normal en el sentido de saludable o puede ser dinormal o patológica. Vamos a centrarnos en las personalidades normales, es decir, personalidades no patológicas, digamos así. Entonces, esa es la estructura. Sobre la estructura aparece el estilo. El estilo puede variar y es
relativamente independiente de la estructura o independiente de la estructura. Es decir, que una estructura neurótica, una estructura en general no saludable, una estructura patológica, puede tener un estilo similar a una estructura normal, saludable. Es decir, una persona altamente extrovertida puede ser una persona con una personalidad normal o una personalidad patológica. Este es el estilo. Ahora bien, cuando hablamos de estilo, la personalidad se percibe desde afuera, básicamente. Uno puede hacer una autorreflexión acerca de mi propia personalidad. Yo tengo una personalidad así, aunque no sea una definición técnica. Pero la descripción de la personalidad es siempre una descripción externa, de alguna forma. Yo digo cómo es tal persona. Cuando en el lenguaje cotidiano decimos, ¿lo conoces a Juan? ¿La conoces a María? Y decimos, ah, sí, qué persona divertida. O, ah, sí, me parece una persona sumamente detallista. ¿Qué estamos diciendo? Estamos tomando una parte que hemos observado, que hemos focalizado, que hemos sesgado de alguna manera o que se presenta como predominante y pareciera que define toda la personalidad. Decimos, sí, es una persona extraña, es una persona, digamos, poco social. ¿Por qué? Porque tratamos de observar que una determinada actitud, un determinado comportamiento se repite en distintas situaciones. Decimos, ah, fulano, qué persona divertida. Pero que es divertido siempre, bueno, depende si es una persona, digamos, normal, adaptará su conducta a las situaciones. Pero en general hay un sesgo de una persona quizá ingeniosa, extrovertida, alegre, de buena onda, diríamos en el lenguaje cotidiano. Bien, veamos entonces el siguiente cuadro, el siguiente diagrama, para decirlo de manera más correcta. Tenemos por un lado, fíjense, las 5 variables que comentábamos en el vídeo anterior, las 5 variables intervinientes conocidas como modelo de los 5 grandes factores intervinientes. Tenemos por un lado la relación con el objeto, que en cada uno de los extremos tenemos la extroversión y la introversión. Por supuesto que no existe la introversión absoluta, porque el sujeto si no, no estaría vivo, ni tampoco existe la extroversión absoluta. Esto es una cuestión simplemente formal, metodológica. Hemos, en la tabla que ustedes observan, la hemos numerado por, digamos, intensidad del comportamiento de 1 a 10, siendo 1 la menor extroversión y la mayor introversión, y 10 la mayor extroversión y la menor introversión. De la misma manera, observamos la segunda variable del comportamiento, en este caso aplicado a el estilo de personalidad, como lo que se llama la variable de emocionalidad. Por un lado tenemos muy emocional, poco emocional. La tercera variable es la sociabilidad, muy sociable, poco sociable. 10, muy sociable, 1, poco sociable. Muy curioso, o sea, la curiosidad, o también llamada experiencialidad, si ustedes quieren, muy curioso, poco curioso. La experiencialidad porque tiene que ver con la curiosidad en relación al comportamiento. Hay personas que están mucho tiempo trabajando en un lugar y alguien que recién llegó le dice, ¿has visto tal situación o tal cosa en tal lugar? Y dice, no, la verdad que nunca me di cuenta. Pero ¿cómo? Hace tanto que estás trabajando acá y nunca lo viste. Y yo soy un poco distraído. Y esa persona que hace una semana que está trabajando ya observó todo, ya se dio cuenta de todo, es decir, es muy curiosa, muy observadora.
Y finalmente la responsabilidad, muy responsable, poco responsable. En el centro, también de manera, si ustedes quieren, formal, tenemos que entre el puntaje 5 y 6, lo que llamamos zona de equilibrio. Eh, de 6 para 10 tenemos lo que llamamos zona expansiva y de 5 para 1 zona impansiva, es decir, expansividad, impansividad. Este es un neologismo que usamos. Y 5 o 6 tenemos una zona de equilibrio. Supongamos que el sujeto tenga un puntaje en las 5 variables que no exceda entre el 5 y el 6 en las 5 variables. Diríamos que es un sujeto que está en una zona absoluta de equilibrio. Si estuviera la mayor cantidad de puntaje entre 7 y 10, diría que está en una zona expansiva y entre 4 y 1 en una zona impansiva. Ahora vamos a ver con un ejemplo justamente cómo hacemos para poder determinar si el comportamiento del sujeto y por consiguiente el promedio de expresión de la personalidad está dentro de la zona expansiva, dentro de la zona impansiva o dentro de la zona media. Observemos esta siguiente imagen. Tenemos aquí un sujeto que ha puntuado, por ejemplo, en la primera dimensión, la dimensión extroversión-introversión, fíjense que ha puntuado en 9, es decir, un puntaje muy expansivo. En la emocionalidad ha puntuado 10, la máxima puntuación. En sociabilidad puntuado 9, es decir, que ya tenemos que extroversión, emocionalidad y sociabilidad están en una zona muy expansiva. Imaginemos cómo es este sujeto, Juan o María. Imaginemos cómo es. Es una persona muy extrovertida, muy emocional y muy sociable. Es una persona que quizás llega a una reunión o a presentación de un amigo y demás, dice, hola, ¿qué tal? Qué lindo día, qué suerte encontrarlos por aquí. Es decir, es muy expansiva, muy emocional. Ay, estoy realmente emocionado. O la verdad que estoy bastante nervioso porque, bueno, es decir, es una persona que se expresa de esa manera. Y en las dos variables finales, que son la curiosidad y la responsabilidad, lo tenemos en una zona media. Ustedes dirán, ¿por qué? Por supuesto que esto hemos imaginado, para hacerlo más comprensible, eh, de alguna manera un prototipo de personalidad que es muy extrovertida, pero al mismo tiempo, como está muy autocentrada, es poco curiosa. Es decir, quizás está tan centrada en la expresividad que no percibe en su entorno que una persona que lo está observando, algo que está sucediendo, o por ahí alguien le dice en esa reunión, habla un poco más bajo, mirá que parece ser que la mesa de al lado, y esa persona no percibió, porque está muy autocentrada. Esto no hay una cuestión de valoración, si es bueno o es malo, es una cuestión descriptiva, para que se entienda. Y finalmente la responsabilidad. Bueno, ¿es una persona entonces poco responsable? No, tal vez tenga que ver con este tema de una poca curiosidad, pero ¿cómo? Anoche estuviste en la oficina hasta última. ¿No te diste cuenta que tal cosa? Uy, la verdad que estaba, no, ni me di cuenta, estaba pensando en otra cosa, o me llamó fulano, o estaba pensando qué le iba a decir hoy a Mengano, y entonces no me di cuenta. Es decir, no está mirando el entorno, está más autocentrada en este ejemplo, digamos, didáctico. Y bien, finalmente entonces, una vez que tenemos ese diagrama con las líneas quebradas que nos dan como, voy a usar una palabra inadecuada, quizá como una radiografía, en realidad es una lineografía, digamos, ¿no? De la personalidad del sujeto, de cómo esa personalidad se expresa. Eh, Imaginemos que además esto está hecho por el mismo sujeto, es
Es decir, en este caso nosotros le damos al sujeto un protocolo para que él mismo de manera se autoperciba, ¿no? Y se ponga él mismo el puntaje. ¿Cómo pensás que sos en tal dimensión? ¿Cómo pensás que sos en tal otra dimensión? Es decir, que esto para evitar cierta arbitrariedad de parte del observador, de parte del investigador. Esta es una tabla de autopercepción del sujeto, ¿no? Ahora bien, luego, si bien es cierto que puede estar a tener altos puntajes en dos o tres dimensiones y bajos puntajes en, digamos, dos o tres de las otras dimensiones restantes, podemos sumar de todas maneras, independientemente de la variable. Después vamos a hacer un análisis cualitativo, pero para hacer un análisis cuantitativo sumamos todos los puntajes y tenemos, ahí ustedes están viendo, el siguiente resultado. De 1 a 14, supongamos que la sumatoria de todos los puntajes de las 5 variables dieran, por ejemplo, 13, o 12 o 14. De 1 a 14 tenemos muy impansivo, es decir, el sujeto está en el área absolutamente impansiva. De 15 a 24, el sujeto es impansivo, tiende a la introversión en general. De 25 a 30 tenemos un sujeto equilibrado. Si sumamos, supongamos que en todas las variables tiene 5 puntos, 5 por 5, 25, está equilibrado. Si tiene en todas las variables 6 puntos, 5 por 6, 30, está equilibrado, y así entre 25 y 30 está en el medio, digamos, en el equilibrio. Luego tenemos de 31 a 40 expansivo y de 41 a 50 muy expansivo. Esto es, digamos, la calificación cuantitativa. Lo cualitativo después vemos, bueno, a ver, el sujeto tiene, supongamos, 38 puntos. ¿Es expansivo? Sí. Por la sumatoria es expansivo. Ahora, después tenemos que ver cualitativamente en qué parte es menos expansivo y en qué parte es un poco más expansivo. Bien, esto es entonces en relación a lo que hemos llamado autopercepción. La autopercepción de las dimensiones del comportamiento aplicadas a la personalidad. Con esto vamos a concluir por hoy el desarrollo entonces, o la síntesis en todo caso, del capítulo 2 del libro Ser en el Hacer. En el capítulo siguiente, en el próximo encuentro, el próximo vídeo, vamos entonces ya tenemos conocimiento de la descripción de personalidad, qué es la identidad, la relación entre identidad y personalidad, el tema de la autopercepción, las actitudes, el tema de los prejuicios en relación a la propia identidad y en relación a la percepción del entorno y a la percepción de mí mismo. ¿Se acuerdan eso de cómo me veo, cómo creo que me ven los demás, cómo quiero que me vean los demás y demás? Ya con estos conceptos básicos, en el capítulo 3 vamos a pasar entonces a analizar el modelo de intervención organizacional. Lo primero que vamos a ver en el próximo capítulo es el concepto de cultura organizacional. Hasta ahora hemos visto el análisis del sujeto individual, de la persona, de Juan, de Pedro, de María o de Ana. Lo que vamos a ver ahora es justamente qué pasa cuando ese sujeto se inserta en el grupo de trabajo, en el ámbito de trabajo, en la cultura de trabajo, en la organización. ¿Cómo funciona? ¿Se adapta, no se adapta, se sobreadapta? ¿Es un sujeto inadaptado a ese proceso? ¿Cómo funciona la personalidad? Vamos a dar ejemplos que todos van a comprender porque nos pasa cotidianamente cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a un banco, cuando hablamos con una persona en la cola del autobús, esperando el bus, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué impresión nos causa entonces esa otra persona y que decimos, estuve en tal lugar, sí, es interesante, pero no me atendieron bien porque
le pregunté a tal persona y no me supo decir lo que yo quería que me informara, etcétera, etcétera. Eh, Acá un adelanto a muchos vídeos, todavía falta para el capítulo este, que les voy a simplemente a comentar como anécdota. Muchas veces, una organización pierde alguien que potencialmente puede ser un cliente, por ejemplo, simplemente por el primer contacto con esa persona que lo atiende. ¿Fuiste a tal lugar? Sí, la verdad, pero no sé, no voy a volver, no me atendieron bien, no sé. ¿Y qué pasó? Esa persona, ese agente, por su personalidad o porque en ese momento estaba en alguna situación, este, interactuó con el posible cliente, supongamos que no lo fuera todavía, entonces el cliente es aquel que vuelve a ese lugar, por las razones que fueran, porque le conviene, porque está cerca, porque lo ha tratado bien, porque el precio del producto es interesante, o por todas las razones, mejor todavía juntas. No, la verdad que no me satisfizo. Pero es un lugar extraordinario. A mí, ¿quién te atendió? Y un fulano de, no sé quién era, no conozco. Pero la verdad que estoy sorprendido. Yo estaba muy contento con ese lugar. Qué raro. No voy a volver. No tengo ganas de volver. Este, bueno, ahí vamos a ver todas las circunstancias, ¿no? Puede ser que el sujeto igual vuelva porque el precio del producto es muy bajo y le conviene, pero en general, el sujeto vuelve al lugar por cómo fue atendido. Por supuesto, si es atendido muy bien, pero resulta el producto que va a comprar cuesta 10 veces más que en el comercio de la esquina, no va a volver. Pero por una cuestión de lógica económica. Pero en general, se ha comprobado que, digamos, más del 75%, por decirlo, para que se entienda, tres cuartas partes, digamos, de la decisión de volver a un lugar tiene que ver con cómo fui atendido. ¿Qué persona receptiva, agradable me informó, etcétera? Sí, sí, por ahí el producto sí cuesta un poco más, pero me gusta, voy a volver ahí. ¿Eh? Bueno, ya vamos a ver eso. Muy bien, nos vemos en el tercer capítulo. Gracias.